Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy estoy emocionadísima porque les traigo un tema que ustedes me han preguntado muchísimo. Muchos de ustedes que ya están planeando o están a puertas de venir a Charlottetown me han preguntado acerca del transporte. Yo sé que en algunos de mis videos les he explicado que el transporte aquí no es el mejor. Sin embargo, nos ayuda muchísimo para las personas que no tenemos carro, sobre todo para movilizarnos aquí dentro de la ciudad y también a las afueras o a las afueras más cercanas. Aquí en este momento estoy en el Charlottetown Mall, que es el paradero uno de los paraderos más importantes del sistema de transporte aquí en Charlottetown. De aquí salen todos los buses, salen las diferentes rutas como lo es el 1, el 2, el 3, el 5, el 7 y dependiendo del número van y hacen diferentes recorridos. Como ustedes pueden ver, atrás mío están las casetitas donde ustedes se pueden hacer si está lloviendo o si está cayendo nieve. Sin embargo, no se cierran, me imagino yo que para que la gente no se meta y no duerma ahí, pero sí son hacen mucha ayuda para cuando hay climas que no nos dejan estar aquí afuera. Y como ustedes pueden ver, aquí atrás mío acaba de salir el bus número 1. Ese es el que tomo para ir de aquí hasta el centro de la ciudad. Cuesta aproximadamente $2, pero como yo estudio en la universidad, a mí me sale gratis mostrando el carnet. Listo, como pueden ver, ya estoy adentro del bus. Se escucha un poco de ruido, entonces les voy a contar de nuevo otra vez. Les cuento que el bus vale $2, pero como yo estudio en la universidad, a mí me sale gratis. Esta ruta número 1 va a pasar por al frente de la universidad, por si me quiero bajar ahí. Son aproximadamente unos 3 minutos. Y hasta el otro paradero, que también es muy importante, que es el Confederation Mall en el centro, también se demora más o menos unas 15 paradas, unos 10 minutos. A pesar de que no son distancias muy largas y que Charlottetown no es muy grande, sí nos ayuda mucho cuando tenemos prisa o cuando simplemente no queremos caminar. Bueno, como ustedes pudieron ver, el bus pasó por sitios bastante importantes como lo son la universidad, como lo son el Superstore, que es un supermercado muy importante, y también como lo es, digamos, Shoppers, o como lo es este paradero que está aquí. Este mall es muy importante porque acá es, como les digo, como el otro mall también, un paradero súper importante porque llegan todas las rutas de los buses y de aquí también salen todas las rutas de los buses. Como también ustedes pudieron ver, yo solamente tuve que jalar una pitica que está colgada más o menos hacia las ventanas. Ustedes solamente jalan una vez y se enciende un letrero que dice parada pedida o parada, sí, que pidieron la parada, y ya solamente ustedes tienen que jalar eso y el conductor ya sabe que tiene que parar en la siguiente parada. Les cuento que para ustedes reconocer una parada casi siempre son las casetitas, como pueden ver ahí atrás, esas negritas, pero cuando no hay, usualmente hay avisos que son verdes y tienen el signo de T3 Transit.
En lugares como este de atrás, de acá mío, que está Shoppers, que es una farmacia muy común aquí, pueden comprar los tiquetes mensuales y así no tienen que estar gastando $2 cada vez que se monten. Ahorita más adelante les estaré contando los precios, pero este sitio es muy recomendado y también les estaré contando más adelante en dónde más los pueden encontrar. Ustedes pudieron ver que los buses no estaban muy llenos, sin embargo, sobre todo las horas pico o digamos los meses que está la universidad y todos están estudiando, los buses están muy llenos. Pero dos cosas que me gustan muchísimo es, primero, que usualmente están muy limpios. Y segundo, respetan mucho las sillas preferenciales. Hay un par de sillas preferenciales que se pueden a veces recoger para que ahorren espacio, pero cuando se sube una persona que de verdad lo necesita, la gente no duda en dársela y eso me parece muy importante. Aparte les quería contar que aquí adentro del mall les recomiendo mucho que estén ustedes cuando está haciendo frío o cuando tienen un tiempo para esperar, porque aquí los buses son súper puntuales. Como yo les había contado, tienen un horario que ahorita más adelante se los estaré mostrando, pero igual ellos son muy puntuales y pasan a la hora que es. Entonces yo prefiero que ustedes, digamos, se queden aquí o en el mall siguiente en el que les mostré al inicio del video 1 o 2 minutos mientras tanto, a cambio de perder su bus. Listo, ahora sí ya estoy en mi casa, ya les voy a poder hablar de horarios, de precios y de toda esa información importante que yo creo que es importante que ustedes sepan antes de venir. Entonces, primero que todo les voy a mostrar esta que es la página principal. Esa es la que yo les recomiendo mirar todo el tiempo. Ahí van a encontrar toda la información y yo les voy a dejar el link en la descripción para que ustedes puedan echarle una ojeada desde sus países y cuando vengan aquí también la tengan como favorita. Entonces aquí ustedes pueden mirar los horarios, los costos, preguntas. Entonces yo aquí les voy a mostrar también esto que me parece importante que ustedes también sepan. Están tratando de implementar un bus eléctrico. La verdad lo he visto muy pocas veces, 2 o 3 veces, pero me parece muy chévere. Además son más amplios, son más grandes. Como yo les contaba, en las horas o en los meses escolares, la verdad es que estos buses son relativamente pequeños y se llenan bastante. También he visto que en estos días de verano están implementando unos buses más grandes. Entonces, como yo siempre les digo, va en proceso y se va a ir acomodando a que ha venido más gente, a que hay más gente y más estudiantes. Entonces también ellos se tienen que acomodar y tienen que mandar o más buses o buses más grandes. Ahora yo les voy a mostrar esta parte de la página. Les voy a mostrar y les voy a hablar acerca de costos. Como ya les dije anteriormente, el montar en el bus vale $2. Algo que se me hace muy importante contarles es que ustedes pueden pedir transferencia. Entonces usualmente ustedes pueden montar, o usualmente si ustedes tienen que ir muy lejos tienen que tomar 2 buses. Digamos, si van de aquí a Stratford o de aquí a varios lugares, ustedes van a tener que hacer, digamos, un transbordo en el mall, bien sea en el Charlottetown Mall o en el Confederation Mall, y ahí tienen que hacer transbordo. No se preocupen porque no van a tener que pagar doble bus. Ustedes pueden pagar una sola vez los $2 y pueden pedir una transferencia para que el segundo bus les salga gratis. Recuerden pedirle al conductor eso, porque eso también, aparte de que les ahorra el pasaje, les asegura que el próximo bus los va a estar esperando. Entonces no se va a ir sin ustedes. Si ustedes vienen ya a estudiar o si vienen por más largo tiempo, yo les recomiendo que compren el pasaje del mes. Como yo les decía, lo pueden comprar en ese Shoppers y ya les voy a estar mostrando en qué otros lugares ustedes lo pueden comprar. Entonces, como aquí les cuento que el pase del mes para los adultos vale $58.50, para estudiantes vale $40.50 y para personas ya mayores de la tercera edad vale $40.50. A mí me parece que así se ahorran un poco más que, digamos, estar gastando $2. Pero recuerden que si ustedes son estudiantes de la universidad, el bus viene incluido y solamente muestran su tarjeta, su carnet, su ID de la universidad y ya, eso es todo lo que ustedes tienen que hacer. Si la pierden, entonces tienen que ir a comunicarse con la universidad, pero manténganlo muy en cuenta porque yo sé que ustedes ese beneficio les puede ayudar muchísimo y les puede ahorrar un dinero que mensualmente es súper importante. Bueno, aquí como pueden ver ustedes, los niños menores de 5 años o menores viajan gratis cuando están acompañados por un adulto. Los niños de 6 a 11 años pagan solamente $1 por trayecto.
Algo muy importante que ustedes tienen que saber es que ustedes no les van a dar cambio o no les van a dar vueltas. Ustedes tienen que pagar exacto, y si ustedes no tienen, digamos, si van a pagar solo uno y tienen un billete de 5, seguramente o les va a tocar meter todo el billete por el trayecto, o de pronto ustedes pueden llegar a un acuerdo con el conductor, pero traten de llevar sencillo, traten de llevar la moneda, los $2. Ahora yo les voy a contar acerca de en dónde lo pueden encontrar. Entonces ustedes pueden ver que aquí está el T3 Transit, el Charlottetown City Hall, Cornwall Hall, Stratford. Lo pueden encontrar en farmacias Murphy's, que son muy comunes aquí, en Shoppers, que es donde les digo que ustedes lo pueden encontrar. En el camino que ustedes vieron encuentran más o menos dos, encuentran una al lado del Superstore, encuentran otra cerca al Confederation Mall, entonces es muy fácil adquirir el pase. También lo pueden encontrar en la librería de la universidad, en la librería del Holland College, en Summerside también lo pueden encontrar. Los tiquetes de Summerside, los trayectos de Summerside son diferentes, pero toda esa información seguramente la pueden encontrar en esta página. Aquí les voy a mostrar los horarios. Entonces hay varias secciones y cada sección tiene varias rutas. Obviamente Charlottetown es la sección que más rutas tienes, porque es la comunidad que más se mueve, la que más tránsito tiene. Una cosa muy importante, y porque yo digo que el servicio de transporte público es un poco limitado, no quiero decir que sea malo, pero siento que es un poco limitado. Les cuento que, digamos, en las noches y en las tardes, y sobre todo, digamos, en los fines de semana, como los domingos, los horarios cambian. Entonces, y hay rutas que no pasan, entonces ustedes tienen que tener en cuenta y ser muy precavidos y buscar días antes o un día antes para ustedes asegurarse qué horario tiene y si de verdad va a pasar el bus que ustedes necesitan. Entonces, digamos, aquí está East Royalty, solamente tiene un horario. Entonces aquí ustedes pueden ver que en Charlottetown está la ruta del número 1, que es en el que nos montamos, que nos lleva del Confederation Mall al Charlottetown Mall. Ese está el horario del día, el horario de la tarde-noche. Está la ruta 2. Está la ruta 3, que los lleva a Sherwood, Hillsborough, West Royalty, Charlottetown, que también son lugares muy comunes aquí. Está el número 4, que los lleva hasta el hospital, hasta el Queen Elizabeth Hospital. Está el 5, que es el Community Bus. Está el 11, que los lleva hasta el aeropuerto. Entonces si ustedes, digamos, vienen del aeropuerto o si ustedes van a ir, ese es el que tienen que coger, el número 11. Recuerden que tienen que estar muy pendientes de los horarios que tienen. Y ahora yo les voy a mostrar, está el horario de los sábados, también en el día y en la noche, cambian muchísimo. Hay veces que en los domingos deja de pasar por una hora o por un horario que pasa, digamos, normalmente. Entonces ustedes se pueden confiar y dicen, no, cojo el bus en 15 minutos, pero la verdad es que no, y pasa en media hora. Entonces ustedes verifiquen muy bien y tengan en cuenta que en las tardes y los fines de semana y los festivos también cambia muchísimo el horario de bus. Y los domingos también hay solo una ruta, como ustedes pueden ver. Digamos, esta de la ruta número 1, y va de 11 de la mañana a 5 de la tarde. La mayoría de lugares aquí abren los domingos a las 12 de la mañana, a las 12 del mediodía, los domingos, porque no pueden abrir más temprano. Entonces es básicamente como tranquilo, muerto por la mañana, y ya por la tarde es que se activa. Entonces los domingos de temprano en la mañana no hay ningún transporte. Aquí en esta pestaña yo les voy a mostrar algo que me parece muy curioso. La verdad es que yo no lo había descubierto, pero me parece muy curioso que tú aquí puedes planear tu viaje o tu trayecto. Ustedes ponen dónde están, ponen a dónde van y ponen más o menos la hora a la que quieren llegar y a la hora que se están yendo, y ahí les dice todo, qué ruta coger, qué transporte tomar, todo se los va a contar. Y aquí les voy a mostrar esta ruta, que es lo que les digo, una de las más concurridas, está porque pasa por la universidad, como les digo, pasa por el Charlottetown Mall, pasa por el Confederation Mall, pasa por uno de los más grandes supermercados aquí, también pasa cerca de Walmart. Entonces es una ruta que es muy concurrida. Les cuento que el primer bus que sale es
a las 6:45 desde el Confederation Mall. Tiene 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 paradas. Entonces la verdad no es mucho, como yo les decía, pero sin embargo nos puede ayudar para un apuro, para una prisa, para el frío sobre todo. Y el último bus, último, es a las 7 de la noche, que llega a el Confederation Mall otra vez. Tengan muy en cuenta leer muy bien esto, porque digamos aquí dice que el número 1 va hasta Cornwall. Dice el que tiene el numerito 1, entonces digamos sería este que sale del Charlottetown Mall a las 7 de la mañana, ese va hasta Cornwall. Entonces digamos, si ustedes lo toman y no quieren ir hasta Cornwall, se pueden llevar una pérdida. Bueno, yo les cuento que yo no digo que el transporte sea malo, como les digo, siento que es un poco limitante. Usualmente yo los domingos trabajo hasta la noche, hasta 10, 11 de la noche, y usualmente no puedo coger el bus, entonces me toca venirme a la casa caminando. La verdad es que la ventaja es que aquí todo es muy seguro, entonces yo no tengo problema en venirme caminando. Sin embargo, no me caería nada mal venirme en bus cuando salgo cansada del trabajo, pero siento que es todo un proceso. Como les digo, yo siento que la isla va creciendo, que hay cada vez más buses, hay cada vez más horarios, hay cada vez buses más grandes. He visto que el gobierno ha tratado, y sobre todo la compañía T3 Transit ha tratado de poner más horarios, de ponerlos más tempranos, de dejarlos más tarde, pero siento que es todo un proceso mientras ellos van dándose cuenta qué tanto la gente necesita los buses y qué tanto necesita los horarios extendidos. Entonces siento que es un proceso que va a tomar un poco de tiempo, pero ahí vamos. Como yo les digo, siempre va progresando, entonces no se vengan con miedo, porque esto va a ser una experiencia increíble para ustedes. Estoy muy contenta de hacer este video porque muchos de ustedes me preguntaron que las ansias de venir y no saber cómo se maneja el transporte público. Yo sé que a veces ustedes, con lo que yo dije de que era un poquito limitado, se pueden asustar. La verdad es que no tengan miedo, hay muchas opciones. Aparte, pues también existe en una emergencia o en algo muy lejos un taxi, o si no, pueden estar caminando, pueden estar en bicicleta cuando el clima no está tan mal. Entonces la verdad, no se asusten. Espero que les haya gustado muchísimo el video, que se informen, que cuando lleguen aquí descubran que es una oportunidad increíble, que es un servicio también que nos ayuda muchísimo. Espero que les haya gustado muchísimo el video. Suscríbanse, denle like si quieren ver algo más de aquí, de Canadá, de Charlottetown. Déjenmelo en los comentarios. Si quieren algo que decirme, déjenmelo en los comentarios. Suscríbanse, compartan este video y nos vemos en un próximo video. ¡Chao! Antes de que se vayan, quería decirles una cosa. Quería decirles que les agradezco un montón porque ya llegamos a los 10,000 en Instagram. Estoy muy contenta. Si no me siguen, síganme. Subo contenido diario. Tengo una dinámica que se llama De Palabra en Palabra, donde les hago un pequeño quiz para que nos divirtamos y también aprendamos una palabra nueva cada día, porque yo siento que de palabra en palabra vamos creciendo y vamos aprendiendo. También subo unas fotos que a mí me parecen muy chéveres. Les comparto qué hago más o menos durante mi semana, si encuentro algo que me llama la atención, algo nuevo. Me gusta mucho compartirles cosas por ahí. También subo historias. Y también quería agradecerles a dos personas muy importantes, porque son dos personas que han donado en Patreon, que me ayudan en todo este proceso para que todo este proyecto siga en flote. Gracias a Camilo de Vibra Canadá y gracias a Alberto Rodríguez. De verdad les agradezco muchísimo por todo el apoyo, y si ustedes tienen algo con lo que me puedan ayudar para que este proyecto siga, les agradezco muchísimo, y les dejo también la dirección de Patreon aquí abajo.